que, Oleksandr, te agradecemos mucho por este tiempo y te mandamos un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires. Martín Bustamante te saluda. Buenos días, buenas tardes, gracias. No, gracias a vos por atendernos allí desde noche, ¿cierto? ¿Ahora? Sí, es medianoche aquí. Lo escuchabas hace un ratito en el informe, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Hablaba Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y decía, me hubiese gustado cruzar la frontera, como un poco en chiste, no sé si vos lo interpretaste de esa manera, había como una sonrisa ahí en el medio. ¿Te hubiese gustado que llegue hasta Kiev el presidente de Estados Unidos? Yo creo que ahora es imposible por razones de seguridad. El presidente Biden no puede viajar a Ucrania, no lo van a permitirlo, y también el presidente Zelensky declaró muchísimas veces que no va a dejar la capital. Por eso, por ahora, lo siento, solo pueden comunicar en línea. Pero ese fue un señal directo a Rusia que Joe Biden de verdad quisiera viajar a Ucrania a ver la situación en el campo, como decir, pues, como un señal de solidaridad, eso sí. Ayúdanos un poco a entender lo que está sucediendo en este momento allí. Según datos de la ONU, fallecieron más de 1000 personas en Ucrania, producto de la guerra. ¿Este dato es así? ¿Es el dato que vos tenés también allí dentro de Ucrania? Sí, tenemos, pero la ONU misma dice que esa cifra es más grande. Es más alta. Pues más alta, sí, porque es imposible más de 1000 civiles muertos, dice la ONU. Confirmar muchos civiles muertos porque hay muchas fosas comunes en el siglo XXI aquí. Entonces es imposible contar toda la gente. Creo que la cifra es en miles de muertos. ¿Cómo es lo de las fosas comunes? Bien, muchísima gente en las zonas urbanas que murieron, no había posibilidad a enterrarlos de forma ordinaria, por eso utilizar esa manera de enterramiento común, como muchos cadáveres en un lugar. Pero de todas maneras me imagino que algún registro existe por parte de sus familiares. Claro que sí, pero sí. Eso vamos a saber después de las hostilidades, cuando la guerra se termine. Pero por ahora yo creo que una cifra de 1000 son muy pequeña. Sí. Putin anunció que se van a concentrar en la región del Donbass, que se van a restringir a ese territorio. Está claro que los anuncios en guerra siempre se toman con pinzas, pero eso en el día a día de Kiev, ¿modificó algo? Eso demuestra que la Rusia de verdad fracasó su plan primero, a capturar la capital. Vale, intentaron entrar a la capital, intentaron entrar a otras ciudades, capturar otras ciudades en el sur, también en el parte oriental, fracasaron, y por eso ahora dicen que su primer objetivo es solo Donbass. Entonces, liberar el Donbass a través del bombardeo bárbaro, eso se llama liberar el Donbass. Pero eso, muchos expertos dicen que eso demuestra de verdad que Rusia ya cambió sus planes, que no tiene capacidad y podría capturar la capital y otras zonas de Ucrania, y tiene mejores posiciones en Donbass. Por eso puede ser que en el futuro van a concentrarse solo en Donbass. Pero por ahora, no sé, siguen las batallas cerca de la capital en parte norte y también en el sur, no solo en Donbass. Creo que eso va a continuar. Otro dato también importante, ayúdame a precisar la cantidad de desplazados, la cantidad de refugiados que finalmente se fueron de Ucrania. Entiendo que según datos de ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y los Migrantes, más de 3 millones de personas salieron de Ucrania. Sí. 3,5 millones de personas ya salieron desde Ucrania. En general, más que 10 millones desplazadas internas aquí hay en Ucrania. Entonces, esta cifra es tan enorme porque las zonas orientales de Ucrania son más pobladas. Son más pobladas porque son zonas industriales, y por eso la mayoría de los ucranianos viven en el parte oriental. Y ahora desplazaron parte occidental, y por eso hay más que 2 millones de habitantes desplazados. ¿Tenés amigos, familiares que huyeron, que son refugiados, que en este momento están o en Rumania o en Polonia? No, sí, conozco algunos que viajaron a Portugal, también a Polonia. Sí, de verdad conozco a la gente que huyeron desde Mariupol también, y desde Kharkiv, y desde
las ciudades cerca de la capital. Ya también conozco a la gente que perdieron sus apartamentos, de verdad, que quemaron bajo el bombardeo. Hay la gente ahora. Y entonces esta guerra de verdad tocó cada familia. Mucha gente se unió al ejército o se perdió sus ahorros, sus coches, apartamentos. Entonces, ahora de verdad sufrimos todos aquí. No solo la gente en el parte oriental, pero todo el país. Algo mencionaste recién, pero ¿cuál es el alcance en términos de infraestructura, de daño a la infraestructura del país? Es difícil de contar ahora mismo, pero en algunos lugares muy bajo un bombardeo, vale, la cifra es de $1.000 millones de dólares que ahora Ucrania ya perdió en los bombardeos de edificios. Solo en Mariupol más que 90%, casi toda la ciudad está totalmente destruido, como Alepo en Siria. Y Kharkiv, unos 60% de los edificios residenciales también destruidos o dañados. Entonces, de verdad es una tragedia para la infraestructura civil en las ciudades ucranianas. Eso. Vamos a enfrentar una crisis económica después de la guerra, por cierto. Sobre eso te quería preguntar precisamente, ¿cuál es el daño con respecto a la actividad económica del país? Pues también dicen que la cifra es de $1.000 millones de dólares que Ucrania ya perdió, porque el primer ministro también declaró que ahora mismo 30% de la economía ucraniana no funciona, como decir, porque las fábricas... ¿30% dijiste? Sí, 30% de la economía ucraniana se frenó. Y entonces, y de verdad ahora mismo, más que la mitad, como 50% de la gente perdió sus trabajos. Entonces, 50% de la gente está en paro. Eso también es una catástrofe económica. Pero, no sé, en paro temporal o también en paro más largo, no sé. Mira, Alexander, te quiero mostrar a vos y también a quienes nos están viendo en este momento este mapa donde podemos ver cómo es el nivel de avance de las tropas rusas, los lugares que ya controlan, ¿no? Aquellos que tienen un color rosado más fuerte, los avances en la zona rayada y las zonas, bueno, la zona de Crimea que ya la controla Rusia desde el año 2014. ¿Te parece que es un mapa representativo? Allí, bueno, están los contraataques ucranianos, ¿no? En Makariv. ¿Te parece que es un mapa representativo este que estamos viendo de la situación que se vive en Ucrania en este momento? Sí, eso más o menos correcto. En Mariupol todavía siguen las batallas, en parte del sur. En Gerson hay batallas cerca de Gerson y hay información que Gerson puede ser liberado en las semanas siguientes. En Mykolaiv también hay batallas y Kharkiv y Chernihiv está bajo control ucraniano. Entonces, cerca de la capital también, en Kiev, la situación es bajo control. Puede ser que las tropas están empujadas atrás al norte. Por eso, por ahora, no hay una amenaza directa para la capital. Entonces, más o menos, la mapa está correcta. Bien. ¿Perdió el control de la salida al mar de Azov, Ucrania? Eso sí. Eso es verdad. Ucrania claro que Mariupol está bloqueado. Hace 2 días creo que Ucrania hundió un buque de guerra ruso en la ciudad de Berdyansk. Berdyansk está situado cerca de Mariupol. Ahora mismo Ucrania no tiene la salida efectiva al mar de Azov. Está ocupado, la costa está ocupada. ¿Y qué significa ese puerto para la economía de Ucrania? Ese significa no solo para Ucrania, economía de Ucrania, también para el mundo, porque Mariupol y desde Berdyansk está exportado el trigo y maíz. Eso va a ser una catástrofe de verdad económica para África, para muchos países. Porque para ahora mismo Ucrania, como tiene aquí datos, no podrá suministrar 6 millones de toneladas de trigo y 15 millones de toneladas de maíz. Entonces, millones de toneladas de maíz. Usted puede ver el nivel de verdad de esa crisis alimentaria que el mundo va a enfrentar. Alexander, ¿qué nivel de incidencia en la vida política, militar y económica tiene el batallón neonazi Azov en la vida política militar de allí, de Ucrania?
Batallón Azov no es un batallón neonazi, eso es elemento de propaganda rusa. Eso hay que enfatizar, que el batallón Azov es el parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Son soldados empleados por el ejército ucraniano, son oficiales, no es nada, no son milicia, como decir. El batallón en su base, como decir, en su origen, tenía esa ideología de nacionalismo ucraniano, nacionalismo, no nazismo. Eso también es una cosa muy importante. Que Rusia siempre declara que es un batallón neonazi. Eso no es correcto, eso no es verdad. Pero no hay partidos neonazistas en Ucrania en general. Alexander, ¿y en ese origen tenía actitudes discriminatorias o racistas? ¿Batallón neonazi? El batallón Azov, sí. Claro, no hay evidencias que tenían no sé, racistas, antisemitas. Hay muchísimos, de verdad, musulmanes que sirven ahí. Hay muchísimos judíos que también sirven en el batallón Azov. Entonces, me parece es no sé, una locura de Rusia sin ninguna evidencias. Utilizan algunos símbolos nacionalistas ucranianos que a Rusia lo parece como unos símbolos nazistas, pero es un problema de la propaganda rusa nada más. No hay ninguna evidencia directa que de verdad el batallón de Azov comete algunos crímenes de guerra, algunos crímenes contra racismo, antisemitismo, todo eso. Eso es solo una propaganda que dura desde 2014 y Rusia siempre lo utiliza en el mundo internacional y en el nivel internacional también. Alexander, ¿cómo era la guerra previa a esta que conocemos, a esta invasión militar? La guerra con las regiones separatistas de Lugansk y Donbass. Bien, en 2014 Rusia invadió la Crimea y también entró al territorio oriental de Ucrania, en Donbass, y empezó una guerra a gran escala, puede decir, en la región de Donbass. Los rusos mismos, con la gente con los pasaportes, organizaron dos repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Luhansk, y Ucrania, de verdad, de forma militar, perdió la mitad del territorio de Donbass y ese conflicto fue más o menos congelado. Pero las tropas rusas, de forma clandestina, sin insignia en sus hombres, lucharon contra las tropas ucranianas. Ese fue un conflicto local, totalmente controlado por Moscú. Eso es también un elemento de propaganda, que eso fue una guerra civil. Eso no fue una guerra civil, porque las tropas rusas también enviaron siempre su personal, sus soldados, sus oficiales y sus armamentos a Ucrania. También usted sabe cuando derribaron ese avión de aerolíneas de Malasia, ese Boeing, en Ucrania. Entonces fue derribado por un sistema antiaérea rusa que entró al territorio de Ucrania. Eso demuestra de verdad que la desde esos participación de Rusia en el territorio. Sí, desde territorio ocupado por Rusia en Donbass. ¿Pensás que ayuda a Estados Unidos, históricamente, que ayudó a Estados Unidos a Ucrania con esta idea de expandir la OTAN hacia el este? Yo creo que es imposible. Ucrania, claro, que siempre declaraba que queremos participar en la OTAN, pero ahora mismo es imposible unirse a la OTAN porque Ucrania tiene conflictos territoriales en Donbass y en Crimea. Rusia solo justificó su ataque a Ucrania, su guerra en Ucrania, como una posible ataque contra la membresía de Ucrania en la OTAN. La OTAN no es una amenaza para Rusia misma. La OTAN no quiere empezar la guerra contra Rusia. Eso, no sé, por un lado es una paranoia de los élites rusos, por otro lado es solo para justificar su política agresiva en Ucrania. Pero esta ruptura de los acuerdos mediante el cual no se iba a correr hacia el este, algo que finalmente se rompió por parte de Estados Unidos, empezó a aceptar nuevas membresías. ¿Esa ruptura de los acuerdos es algo que ayuda o que perjudica al pueblo ucraniano? Por primero, sí. Por primero no existía ninguna, de verdad, no existían los acuerdos físicos fueron comprobados por la CIA, o sea, lo han publicado en Estados Unidos, esos acuerdos. Es cierto que tenían cierto manto de secretismo, pero han sido confirmados incluso por Estados Unidos. Bien, no sé, Ucrania siempre, claro que Rusia misma empujó a Ucrania a unirse a la OTAN, porque lo que hizo Rusia es invadió Ucrania en 2014. Ese fue un empujo
a integrarse a la Unión Europea o a la OTAN. Sí, Entonces, igual, Alexander, no te pregunto por Ucrania, o sea, entiendo que Ucrania es el país agredido en este momento. Lo que te pregunto es si está ayudando o no a Estados Unidos. Esa es mi pregunta, tomando en cuenta este antecedente histórico. sí, puede ser que provocaron de alguna manera a Rusia a sus actividades aquí en Ucrania, pero al mismo tiempo eso no significa empezar una guerra de gran escala al mismo tiempo. Por supuesto. Eso puede ser, no es una puede ser justificación. relacionado de forma diplomática, ¿no? Invadir, matar, bombardear y destruir la infraestructura. Eso no es una herramienta para frenarlo. Entonces, claro que porque Rusia hay que entender una cosa muy importante, que Rusia todavía quiere mantener su influencia en ese territorio como un país imperialista, como decía. Rusia no reconoce la independencia de muchos países, no solo Ucrania, también de Moldova, de Georgia, de Belarus, de Armenia. Eso no es una cosa solo de Ucrania. Entonces, la posible integración de Ucrania al occidente, no solo a la OTAN, va a enfrentar la resistencia rusa de todas maneras. Esa guerra de verdad fue inevitable, porque no solo la membresía en la OTAN, pero la membresía de Ucrania en el mundo occidental como tal es un trigger para Rusia a empezar la agresión. Como analista internacional, ¿cómo ves la actitud de China en este conflicto? China ahora tiene una neutralidad positiva, como decir. China puede ayudar a Rusia de forma económica, pero no de forma de armamentos. Primero, porque China tiene sus propios intereses en Ucrania y en la Europa Oriental en general. China quiere que esa guerra se termine lo más pronto posible y esa guerra no tiene ningún interés para China. Y otra cosa es que para China es bueno que Rusia va a convertirse en un país débil, porque para China Rusia va a ser un país como un hermano menor en el mundo autocrático, como decía. Y entonces China ahora mismo yo creo que va a ejecutar un papel muy importante en Rusia misma, en la economía rusa, y eso no es una noticia buena para Rusia misma, porque China va a ejecutar una agresión económica en el territorio de Rusia. Alexander, ya es madrugada allí en Ucrania, así que te dejamos ir a descansar. Te agradecemos muchísimo, por supuesto. Esperemos que rápidamente se pueda solucionar este conflicto y que retorne la paz, el día a día, allí para las ucranianas y los ucranianos. Te mandamos un gran saludo desde aquí, desde Argentina, Buenos Aires. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego.